Como ves, el día de hoy no estoy en mi consultorio porque, bueno, es Semana Santa y tengo dos invitados muy especiales y no los voy a traer de un consultorio para meterlos en otro. Y por eso me vine a Talea Café, pues es día feriado, hasta me traje a una señorita muy especial. ¡Saluda! ¡Corre! Así que, bueno, ya saben, hay ricos té, hay desayunos, hay tortas, así que ya saben, vengan a Talea Café, Centro Comercial La Vela, segundo piso, en la parte vieja. Hola, bienvenidos. Este es el primer episodio especial de Semana Santa con unas personas muy especiales de vacaciones y gracias al Café Atalea que nos recibió aquí un Jueves Santo. Gracias. Ustedes se imaginarán cómo está esto full. Y tengo al gran, al famoso, al importante. Mira cómo... Pero tú no eres famoso. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? Tengo como 110.000 más o menos. 110.000 seguidores en Instagram nada más. Víctor Ollarbe. ¡Bien! Bueno, Víctor, bravo. Eso, claro, apláudete. Apláudete a ti mismo. Entonces, bueno, acá hablando muy en serio, yo digo el gran, el famoso, primero por echarle broma, porque yo sé que él se ríe y él es humilde, no se lo toma así como que wow, eso es lo máximo. Pero yo lo digo, y esto es hablando en serio, porque miren, esta profesión que nosotros tenemos, que es la medicina estética, es muy nueva en el mundo, es joven, y yo pienso que en un futuro va a estar tu nombre en los libros, en las cosas. ¿Cuántos Sí. años tienes tú haciendo medicina estética? Mira, ya son para ver, del 2000, ya son 20 más o menos. 20 años, ¿no? Haciendo medicina estamos estética. viejos. No, como 19 creo. Ajá, uno más, uno menos, ¿cuál es la y uno diferencia? menos. Como en el 2005 creo yo que comenzó esta andanza mía de 20 la años. medicina estética. Sí, estamos en el 25, ¿verdad que sí? 20 años más o menos. Mira, este podcast se llama Ay, Belleza, locura. Ciencia y Viaje. Entonces vamos a ir, yo creo que tú representas eso, belleza, ciencia y viaje. Vamos a ir por cada una de ellas. Pero antes de eso me gustaría que me dijeras, ¿cómo fue que tú llegaste a estudiar medicina estética? Porque cuando yo me gradué, que fue después que tú, ¿okay? La medicina estética primero no era famosa. Sí, totalmente. Nuestros profesores, bueno, no sé a ti, a mí me miraron así como que Sí, igual. vas a perder tu cerebro ahí. Es así. O sea, vas a estudiar peluquería, casi que me dijeron. ¿Ya? Sí. ¿Cómo fue que tú llegaste a la medicina estética? Porque eso no era algo común en nuestra Sí. época. Ahorita es lo más normal. De hecho, fue totalmente una casualidad que me llevó y fue, como digo yo, un tren que pasó, que se paró y que... ¿Y puedes contar esa casualidad o no lo puedes Sí, contar? sí, Bueno, claro. cuéntala. Y se paró ese tren y me dijeron, móntate o quédate. Y bueno, justamente le pregunté a Zulay, que es mi esposa. Zulay es su esposa. Y bueno, me dijo, Ya va. móntate. Dermatólogo, médico internista, que después va a salir el capítulo con ella. Es así. Entonces, nada, esto fue pura casualidad. Yo llegué a medicina estética porque yo quería ser cirujano. Eso era en un principio, cuando me estaba formando, ya graduado de médico, y empecé a ver qué iba a hacer y me gustaba la cirugía. En realidad era lo que me gustaba en ese principio. Me fui a Caracas a hacer una residencia asistencial de cirugía. Hice primero una residencia asistencial de medicina crítica, de intensivista, ¿no? Aquí, en Margarita. Porque me dijeron en ese momento que me iba a servir mucho eso de tener esos conocimientos como cirujano, ¿no? Y estando en Caracas, haciendo la RA de cirugía general. RA es residencia asistencial. de Es que él está todo el día metido en el hospital, pero no se gradúa de posgrado. Exacto. Como una experiencia. Es como una experiencia previa para que tú después te definas qué quieres hacer, ¿no? Y ahí me empecé a dar cuenta que en ese momento la cirugía estaba pasando por unos momentos difíciles en Venezuela. Veía los adjuntos son los especialistas que en esa época tenían unos 30, ellos, ¿no? Yo era más joven. Tenían unos 30, 40, 35 años, 40 años. Yo los veía, esos pobres doctores, pasando trabajo de guardia en guardia. Y decía, bueno, esto será lo mío. Y ahí comenzó, cuando me hablaron la primera vez de Botox. Fue así. ¿En Y yo, cirugía? ¿qué es eso? Una compañera quería hacer, me dice lo mismo, ¿será que vamos a hacer esto? Chamo, ¿por qué no vamos a hacer medicina estética? Fue la primera persona que me habló de medicina estética. O dermatología, ¿no? Pero yo no le paré en realidad. Me hablaron del Botox, yo no sabía ni qué era eso. Pero bueno, por cosa de la vida, un amigo de la familia que tenía una clínica de medicina estética y nutrición, que era el doctor Guillermo Aldana, me toca la puerta y me dice, mira, ¿qué vas a hacer tú de posgrado?
Y bueno, yo quiero hacer cirugía. Me dice, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo y haces medicina estética y mira lo que yo tengo? Mira, puedes desarrollar esta rama. Vas a entrar en ese momento, entré en su clínica a trabajar donde ya había un recorrido, un nombre. Ya. Y bueno, cabe destacar que el doctor Aldana, aunque él es anestesiólogo, ¿no es? Él es anestesiólogo y nutrólogo. Y nutrólogo, yo creo que él fue uno de los primeros que dio clases de medicina láser acá en Venezuela. Él fue uno de los pioneros en traer los láseres acá. Lo que pasa es que él ya no vive acá. Exacto, él se fue del país. Con Aldana. Y comienzo con Aldana y ahí comenzó mi mundo en medicina estética. ¿Y dejaste la cirugía? Dejé a un lado la cirugía. ¿Por qué? ¿No te daba tiempo? Sí, indudablemente cuando yo comencé trabajando con él y seguía en la RA, ok, pero llegó un punto donde ya o seguía mi camino hacia cirujano o me dedicaba a esto. Y bueno, me dediqué a la medicina estética y como dices tú, nosotros estamos construyendo, eso es muy cierto, yo siempre digo que en los libros vamos a estar muchos de nosotros. Amén. Porque la medicina estética ha crecido muchísimo, es una especialidad bellísima, que amerita... Y no te pasa cuando a mí me ha pasado, y ojo, yo no tengo tantos seguidores como Víctor, ni estoy en cara que me dice, ay doctora, la quería conocer en persona, quería que viera una conferencia suya, tenía años viéndola desde que estaba en la universidad y dije, sí, estamos bien. Y que, ay, qué bien, gracias. Y la persona que te está hablando tiene 24 años. Y sí, totalmente, eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Eso mucho, ¿verdad? Sí, muchos colegas, doctores jóvenes que te acercan, inclusive público en general. Y bueno, son anécdotas que uno va teniendo a lo largo de su vida, de su trayectoria como profesional, que bueno, que te hablan de que estás haciendo las cosas bien, de que estás dejando una huella, de que estás trabajando por el camino correcto. Y me pasó mucho eso cuando yo comencé medicina estética. La gente, los demás colegas me decían, medicina estética, y tú estudiaste medicina para ser médico estético, ¿qué es esto? Tú no ibas a ser cirujano. Entonces uno tenía esa disyuntiva, no sé, ¿Sí? Ese ego, ¿no? De decir, bueno, ¿será que sigo con esto o no? Es medio banal, pero no. Después te das cuenta de que no es nada banal, de que la medicina estética es una rama de la medicina, si bien es cierto, nueva, pero que ayuda muchísimo. Ustedes no se imaginan la cantidad de pacientes que nosotros les ayudamos con su calidad de vida, con su autoestima. Yo he tenido pacientes que me han dicho, por ejemplo, que se han divorciado porque tenían estrías, cosas así me han dicho. Y tú ayudar a ese paciente a que le mejoraste las estrías y que le devolviste esa autoestima ya es un gran ganar para nosotros como médicos, ese bienestar biopsíquico, social, que nosotros le tenemos que dar a nuestros pacientes. Y es que nosotros somos un ser vivo que está rodeado de una sociedad, y si tú no encajas en esa sociedad, entonces lamentablemente te vas a sentir mal tú contigo mismo y eso te va a repercutir en tu salud y te vas a enfermar. Entonces, el hecho de que la medicina estética no solo vende estética, no solo vende banalidad, sino esto, ¿no? Darle esa salud, que se sienta el paciente bien consigo mismo, y eso no tiene precio. No, Créame, y también que no a ti no te ha pasado, a mí me ha pasado que te dice la paciente, doctora, yo estaba, mire, ¿cómo había pensado para divorciarme? Y al fin y lo dejé, después de que se hacen algo de medicina estética. Entonces, sí, así como salva matrimonios, también salva personas. También salva personas. Salva personas, sobre todo si tengo una relación, tú sabes, esas que no son buenas. Entonces, ambas cosas suceden. O pacientes que te dicen, yo nunca me había atrevido a estudiar, sí, o a trabajar, y después que me hice este procedimiento, sí, totalmente, estudio, trabajo, hago un emprendimiento, tengo un hijo, en fin, tantas cosas. Ahora, Víctor, cuéntame algo, a ver si tienes idea. ¿Cuántos países has visitado? ¿Cuántos países? Bueno, gracias a esta profesión me ha tocado viajar mucho, ¿no? Siempre andamos dándole vuelta al mundo, estudiar en congresos, tanto para aprender nosotros como para dar nuestra experiencia. Entonces son bastantes. Mira, he conocido Europa. En Europa he estado en París, en Verona, en Milán, en Madrid, en Sevilla, en Barcelona. En Mónaco. En Mónaco. En Mónaco, que dio una conferencia en inglés el doctor, sí, Víctor Ollarre. Sin hablar mucho inglés. Así que vieron que las cosas sí se pueden. Sin hablar mucho inglés, el doctor lo logró. ¿Podemos contar una anécdota de eso? Sí, claro que sí. Ajá, ¿qué te acuerdas tú de eso? Yo voy a decir lo que yo me acuerdo. Estaba más asustado primero que nadie.
Después me tocó un saloncito un poquitico grande, además. Cabían como, ¿qué? 300 personas. Sí, yo creo. No me recuerdo. Pero estaba mi compadre, el de mano, ayudándome, porque decía, habla inglés. Me decía, yo me aprendí esa exposición, pero bueno, era de Botox en jóvenes, en pacientes millennials. Y me aprendí esa exposición completa, casi que al caletre, ¿no? Sin embargo, cuando tú te paras ahí, se te olvida todo. Se te olvida que te habías aprendido la exposición al caletre. Porque ves al público, ves el panel de expertos. Y lo único que me tranquilizó un poquitico es que mi compadre me decía, mira, ese que está ahí, ese chino, habló peor que tú. Y fue así. Yo recuerdo que tenía un cierre y cuando fui a terminar la conferencia quería decir, vamos a tomarnos un selfie entre todos, y me enredé la lengua, no sé ni qué dije, pero bueno, me tomé mi selfie y después los doctores que estaban al lado mío, sí, el doctor del selfie, me decía. Pero bueno, fue una experiencia bien chévere, dentro de todo, tratar recuerdo que una de las doctoras que estaba ahí dijo que también que ella admiraba mucho a aquellos doctores que se paraban, que no era su idioma natural o natal, y se paraban a dar unas conferencias en inglés. En efecto, porque yo me defiendo bastante en inglés, sin embargo, pararse al frente de ese público, eso me traumó la vida porque no lo vuelvo. Bueno, sí me ha tocado hacerlo otras veces, pero siempre trato de decirle, mira, ahorita hace poquito estuve en Verona, y en Verona un laboratorio, a través de una técnica que yo básicamente hago con ese producto, a ellos les encantó la técnica y me dijeron, faltaban 5 días, 10 días para irse a Mónaco, para que sea el Congreso de Mónaco. Y me dijo, ¿no quieres ir a Mónaco a dar esta técnica? Y yo le dije, ¿en inglés? No. Y no fui, pues le dije, mira, no, para prepararme en inglés tengo que prepararme mejor, pues entonces no quise ir en ese momento. Miren, antes de esa conferencia, ustedes saben, en las películas cuando sale tan, cuando sale esa música, bueno, éramos así, Ilemaro, Víctor y yo, y estaba hasta mi hija Zoe, que es la hija de Víctor y de Zulay, así, que, repasa, esto no se pronuncia así, así fue, sí. Hasta que, bueno, y cabe destacar que el día de la conferencia, en el panel, al lado de Víctor, estaba un doctor con el que nosotros estudiamos láser. Entonces, imagínense ustedes el compromiso, sí, de que está el médico con el que tú estudiaste en los libros, que lo leíste en libros y lo conoces. Exactamente. Pero ya vamos, está claro, él te apoyó. Sí, fue todo chévere. No, y además que en este mundo, además que el lenguaje médico es medio, se entiende, ¿no? Entonces, independientemente de que no sea fluidísimo hablando inglés, siempre uno va a entender ahí. Una vez me pasó en Miami un congreso que era un mundial de medicina estética. Como era en Miami, yo andaba contigo. Tú andabas conmigo. Yo pregunté si las conferencias las podía dar en español y me dijeron que sí. Y bueno, chévere, porque había traducción simultánea. Y de repente me pusieron un salón que no había traducción simultánea. Entonces me dijeron, no, tiene que ser en inglés. Yo tenía mi conferencia preparada en español y me tuve que parar ahí a hablar en inglés. No, bueno, eso fue más cómico. Sin embargo, tenía 2 conferencias en ese. La primera la di en inglés y la segunda, como yo vi que había mucha gente caras conocidas, pregunté, una pregunta, ¿cuántos de aquí hablan español? Y era como el 80% del público. Entonces yo dije, bueno, amigos, los que hablan inglés nada más, lo lamento, voy a hablar en español. Y di mi conferencia en español. Mira, cabe destacar que eso fue hace 10 años ese congreso. En noviembre cumple 10 años ese congreso. ¿Ya 10 años? Naguará. Sí. Y me acuerdo yo que fuimos Víctor y yo, era mi primera conferencia internacional en inglés y sola. Y yo decía, bueno, Víctor, apóyame, yo te apoyo a ti. No, nos tocó a la misma hora en salones diferentes. Entonces me tocó a mí, cuando ya yo terminé, bueno, yo me fui a apoyar a Víctor y Víctor estaba allí, tú sabes, así como echando un cuento de la conferencia porque era en español. Sí. Ajá. Ahora, Víctor, te voy a preguntar un poquito de ciencia. Si tú me pudieras nombrar un tratamiento, uno solo, de medicina estética que para ti sea el mejor de todos, ¿cuál sería? Es verdad, es difícil. Yo sé que es difícil, porque hay mucho. Sin embargo, yo creo que hoy, en la actualidad, yo me quedaría con los bioestimuladores de colágeno. Ah, qué interesante. ¿Por qué? Porque hoy por hoy nos hemos dado cuenta que
la regeneración tisular, la regeneración del tejido es sumamente importante para lograr cambios armónicos, bonitos, naturales. Yo creo que un bioestimulador de colágeno, de esos bioestimuladores de colágeno que tienen un efecto dual, que pueden rellenar y al mismo tiempo bioestimular, creo que sería de los tratamientos más completos que hay, siendo un único tratamiento. O sea, vamos a poner que me diga, nada más puedo usar un solo tratamiento. Bueno, yo me quedo con el bioestimulador. Me quedo porque pudiera reponer un poco de volumen, siendo una cosa bien natural y pudiera también mejorar calidad de piel, estimular, mejorar ese colágeno, esa matriz extracelular. Harían falta otros, indudablemente, claro. pero ahora, yo creo que ese sería. Voy a traducir un poquito lo que dijo el doctor. Bioestimulador de colágeno, un producto que se coloca en una capa específica de la piel para que produzcas más colágeno. Okay, y entonces en vez de ser, es un elemento que tú colocas para que se prenda esa chispa. Y exacto, matriz extracelular es como el colchoncito, vamos a llamarlo así para que lo entiendas fácil. Es como el colchoncito que te sostiene la célula y eso hace, donde viven las células, y eso hace que la piel sea más flexible, ¿sabes? Y no se estire, así. Es más, yo tengo un video en Instagram donde me estiro, ya ese video tiene un año, donde me hago así. Aquí me está haciendo ella la camarógrafa que se acuerda de ese video. Yo me hacía así y esto estiraba más. Ya hay 2 bioestimuladores de colágeno y no estira tanto la piel. Y ahora para ir cerrando, Víctor, ¿cuántos años tenías tú que te decían en todas partes del mundo, cabe destacar, doctor, ¿cuándo va a hacer un curso? ¿Cuánto va a hacer un curso? ¿Cuántos años tenías en eso? Bastante, yo diría que por lo menos, a mí me han pedido cursos desde hace más de 7, 8 años más o menos me están pidiendo cursos. Bueno, y la muy buena noticia es que Víctor empezó oficialmente dando cursos, primero que todo, acá en Venezuela, segundo, con productos que se encuentran en Venezuela, tercero, de allí se van con su producto, ¿sabes? Ya tienes el número del visitador médico, el contacto, claro. Y tercero, yo les voy a decir algo, y es en serio, no es porque él esté aquí, yo siempre lo digo, así él no está enfrente de mí. El Víctor Ollarbe que ustedes ven aquí es el mismo que ustedes ven en una conferencia, en un salón de clases. Él es igualito tal cual. No es que él tiene una, no es que él está aquí así y tiene una pose. No. Y ustedes le pueden preguntar lo que sea, él se los va a responder sin estar, no, mejor no le digo esto, porque entonces me va a copiar. Sí, no, esa no es la idea. La idea es que... Entonces, háblanos un poquito de qué viene con tus cursos en este año 2025. ¿Cuáles son los planes? Bueno, fíjate tú que el año pasado hicimos nuestro primer curso de armonización facial. Gracias a Dios fue un éxito, donde Mari, por cierto, me colaboró, fue una de las tutoras que tuvimos, y este año tenemos... Honrada, sí. De acompañarlos, y feliz. Y además que la idea es esa, ¿no? De reunir un grupo de doctores a los que yo considero son muy buenos en lo que hacen, para que logramos hacer un grupo interesante y dar esos conocimientos a esta nueva generación que está viniendo, pues. Perdón, que es un garrasposo. Cuando me pasa mucho eso, cuando hablo mucho, empieza a picarme esa garganta. Entonces... Vieron que esto es una entrevista al natural, ¿no? Vieron que sí es natural, que no es posada. No vamos a editar nada. Bueno, entonces... Estabas hablándonos de los cursos que... De los cursos, exacto. Entonces, yo te pregunté ¿qué viene para este año? Para este año con los cursos. Entonces este año decidimos hacer algo un poco más completo. Vamos a hacer ahorita, dentro de muy poco, un curso como un nivel 1 de armonización, sobre todo porque nos dimos cuenta que en esta primer experiencia que tuvimos, el del año pasado, hubo muchos doctores que hoy por hoy todavía me preguntan que les da miedo meterse en la zona temporal, que les da miedo meterse en la fosa piriforme, que les da miedo hacer una línea mandibular. Entonces dije yo, bueno, ¿por qué mejor no hacemos un curso básico donde nos enfoquemos? Nada es básico en realidad, porque el simple hecho de nosotros inyectar ya requiere mucho conocimiento. Yo siempre digo en son de broma de que nosotros hace 10 años yo sé qué vas a decir. Inyectábamos a ciegas. Llegamos hialurónico por todos lados. No, a ciegas. Y en esa época no existían las venas, no existían las arterias, no existía nada de eso. Porque nosotros inyectábamos aquí, no habían complicaciones, inyectábamos aquí sin problema. Después, cuando comienza toda esta ola de conocimientos anatómicos, donde
hay que prepararse, hay que formarse. No, yo te voy a interrumpir un momentico. Cabe destacar que ahora sí hay arterias, o sea, siempre han habido arterias y venas. Lo que sucede es que antes no teníamos la tecnología ni habían los médicos que se especializaran en este tipo de cosas y ahora existe. Eso es todo, ¿ok? Porque obviamente... Sí, claro, no, siempre han existido. Lo que pasa es que nosotros en realidad no la conocíamos y antes... Porque es una profesión muy nueva. Y además que la anatomía que nosotros vimos cuando estudiamos medicina es muy diferente. Primero, si íbamos a un cadáver, era un cadáver con meses o años. Y era de todo el cuerpo, no era de la cara. Y había muchos cambios, no existían, o sea, nunca vimos un fat pad. Fat pad es grasa. Es la grasa de la cara. Nunca vimos todas las capas que hoy se describen, que los cirujanos plásticos ayudaron mucho en esto porque ellos son los que operan en vivo, ¿no? Y entonces es como si hiciera una disección a una persona viva, porque ellos van operando, sobre todo los cirujanos plásticos que se dedican a la cara, ¿no? Entonces, el simple hecho de ya nosotros estar inyectando requiere de mucho conocimiento. Entonces, por eso la palabra básico es como para decir, bueno, un nivel 1, ¿ok? Entonces decidimos hacer un nivel 1 para enfocarnos más en las zonas que quizás son las más sencillas, entre comillas, las más seguras. Entonces, aquí entra el arco cigomático, entra la región maxilar, quizás entra el ángulo de la mandíbula y por ahí comenzar a que ese médico que está comenzando o que no necesariamente esté comenzando empiece a agarrar mano. Entonces, ya tenemos que ir terminando por el tiempo. Entonces vas a tener un nivel 1. Si tienes un nivel 1, significa que vas a dar un nivel 2. Después vamos a dar un nivel 2 más avanzado, donde nos vamos a adentrar a aquellas personas que tengan más conocimiento, más mano, sobre todo perder ese miedo, que nunca debemos perderlo, siempre debemos tener el respeto, pero bueno, ya que quizás con más fluidez puedas meterte en una fosa temporal, meterte en unos labios, en una nariz, en un mentón, en una fosa piriforme, que son áreas un poco más delicadas, que requieren más conocimiento, que requieren más manejo de la jeringa, que seas más sutil a la hora de este tratamiento. Y también una sorpresa que tenemos también para este año es que gracias a esto decidimos también hacer una especie de masterclass donde vamos a invitar, posiblemente, esto es medio primicia, que tú todavía ni siquiera lo sabes, vamos a dárselo acá. Sale la semana que viene. Esto sale la semana, ya lo podemos publicar, sí. Vamos a tratar de reunir a grandes speakers de Venezuela y del exterior en hacer una masterclass enfocada en anatomía y en técnicas. Entonces, ese es un proyecto que tenemos que con el favor de Dios se va a dar, donde mi idea es tener clases de anatomía con diferentes speakers y que esos speakers también den sus técnicas en un curso, o mejor dicho, en un masterclass de 2 días, pero enfocado con live demo, con clases de anatomía, enfocado en que sea un grupo grande de médicos que vaya. Una especie de congreso. Una especie de mini congreso de 2 días, donde le vamos, pero netamente enfocado en anatomía y en técnicas. Entonces, bueno, tuvieron esta primicia. Sí. Ajá. ¿Qué es lo que les quiero decir? Si ustedes ven esta entrevista, que fue un poquito más larga de lo habitual, se pueden dar cuenta de varias cosas. 1, nunca perdemos el miedo. Totalmente. 2, 20 años de experiencia, 17 años de experiencia y todavía seguimos estudiando, seguimos aprendiendo. Y yo te digo algo, y si tú eres paciente, que yo sé que el doctor dijo muchos términos raros y te dijo del curso y eso, mira, si tú eres paciente, no importa dónde nos estés viendo, si estás lejos de nosotros, siempre busca médicos que estén no solamente actualizándose, sino que busquen la naturalidad y que sepan sobre todo cuáles son los límites. Víctor, para finalizar, ¿qué mensaje le darías tú a los pacientes? O sea, ¿con qué te gustaría cerrar ahorita con todas las tendencias que están de moda, con las locuras que vemos nosotros en nuestro medio? Porque en nuestro medio siempre han habido locuras, lo que pasa es que ahora hay redes sociales, para ser honesta. Nosotros siempre hemos sabido historias raras. Totalmente. ¿Qué le dirías tú a los pacientes? Sí, ¿qué consejo le podrías tú dar al paciente que no puede ir contigo porque está en Rumania? Claro. Sí, bueno, miren, eso es muy importante. Hoy por hoy con las redes sociales, ustedes pueden acercarse mucho a sus médicos. ¿Por qué? Porque la red social nos permite eso, conocer, y entonces los pacientes te consiguen en la calle y te dicen, ese es el doctor, yo me quiero ver contigo, por ejemplo. Pero también te da la oportunidad de ver
y ver con qué profesional estás yendo, ¿no? Yo lo que recomiendo siempre, no se dejen de llevar por tendencias, ¿ok? Por un lado, siempre acudan a un profesional al que a ustedes le parezca que primero está bien formado, que no comete locuras, porque lamentablemente hay muchas locuras y ya uno no sabe cómo pacientes pueden llegar a ir, inclusive, a hacerse esos tipos de procedimientos. Eso sería como que lo más importante que yo le digo a mis pacientes o a cualquier paciente que nos esté viendo. Investiguen a su médico, traten de ir con aquel que les dé feeling, con aquel que sientan que está formado, que trabaje de manera natural, ¿ok? Y que por supuesto les dé confianza. Hay muchos buenos doctores, sí. No solo aquí en Venezuela, a nivel mundial. Y yo creo que hoy con las redes sociales podemos obtenerlo. Y no necesariamente el que tenga más seguidores es el mejor. No, tú te puedes conseguir con un doctor que tenga muy pocos seguidores, pero es súper bien formado, súper natural a la hora de trabajar, súper serio a la hora de trabajar. Entonces tampoco caigan en quizás en esos... En esa moda. En esa moda de ir de uno a otro, porque eso pasa mucho, lamentablemente. Es así, bueno, como en la peluquería. Como en la peluquería, van del timbo al tambo. Pero bueno, nada, esa sería una recomendación que yo le dé. Investiguen. Hoy por hoy, con las redes sociales y con el internet, hay muchas maneras. Inteligencia artificial. Hay muchas maneras de investigar a quién le vas a dar, por ejemplo, tu cara o tu cuerpo a la hora de hacerte un procedimiento. Así que bueno, recuerden, por favor, suscribirse al canal, comentar, darle like. Pueden dejar sus preguntas. Yo las respondo, si no, bueno, le envío un mensaje y las respondo por él, no hay ningún problema. Muchas gracias por estar acá. Recuerden, esto fue Belleza, Ciencia y Viaje. Chao, salud, salud. Salud. Con mi tecito.